cómo fue el proceso para elegir qué experiencia íbamos a sistematizar, así como la ficha elegida? En la fase intensiva implementamos el diagnóstico para identificar cómo nos sentíamos al regresar de la pandemia, lo que habíamos aprendido en la educación a distancia y los cambios que implicó en nuestra práctica. Después, en la primera sesión de fase ordinaria, con base al diagnóstico de nuestro contexto interno analizado por el directivo, nos propuso revisar la ficha CTCAP, el aula, escenario ideal para identificar y eliminar las barreras que enfrentan nuestros alumnos. Maestra Olimpia, cuéntanos las actividades introductorias para el trabajo de la ficha CTCAP. Con relación a los resultados obtenidos, el directivo aplicó con el colectivo una dinámica socioemocional en la que cada integrante anotó en una hoja todo lo negativo, doloroso o triste que nos había dejado la pandemia y después lo quemamos. A continuación dibujamos en una hoja un animal que nos representara a nosotros, explicando al colectivo las causas por las que los elegimos. Y en mi caso dibujé un sol, en donde aquí pude expresar todo aquello que tendría que cambiar, por ejemplo, empezando desde mi dinámica personal en lo que es la alimentación, el sueño, disfrutar a mi familia, nuestras formas de trabajo, la retroalimentación personal, todo aquello que nos iba a permitir un cambio personal. Maestra Angie, después de las actividades que nos compartió Olimpia, ¿cómo vivimos el desarrollo de la ficha y el eje de nuestra sistematización? Bueno, posteriormente aplicamos la lista de cotejo propuesta por Covarrubias Pizarro con la finalidad de identificar si nuestros alumnos se enfrentan a barreras que limitan su aprendizaje y participación. Con la relación a los datos que obtuvimos, llegamos a la conclusión de que principalmente nuestros alumnos se enfrentan a barreras culturales, pero específicamente actitudinales. Es decir, nosotros como colectivo nos dimos cuenta de que tenemos ciertas actitudes de apatía, indiferencia, con algunos alumnos que habíamos tenido poca participación, algunos padres que nos contactaban en horarios que ya no eran aceptables o no seguían las instrucciones que dábamos nosotros. Maestra Ruth, menciona los objetivos que nos planteamos tanto para el trabajo con las VAP como el objetivo de nuestra sistematización. Bueno, el objetivo de las VAP fue diseñar y aplicar estrategias para eliminar las barreras actitudinales de las maestras y así atender con mayor equidad a los alumnos. El objetivo de la sistematización fue fortalecer la CAP desde la identificación y reflexión de las problemáticas que se tienen en la escuela y lograr una mejora profunda y sistemática de la práctica educativa, con la participación de todos los actores, y así tener una mejor intervención educativa dentro del aula y el logro de los aprendizajes de los niños. También para reconstruirnos de manera individual y colectiva a partir de las reflexiones, aprendizajes y conclusiones. Maestra Lorena, ¿cuál fue el proceso de introspección que aplicamos? De todo esto concluimos que las barreras actitudinales giraban alrededor de algunos miedos personales o de cosas que ese niño o ese papá representaba para nosotros. Nos reunimos para analizar la teoría de sustento, nuestro programa de aprendizaje clave. Ahí identificamos las dimensiones socioemocionales. Con relación a esto, el directivo diseñó instrumento, escalas de actitudes, autoevaluación de las dimensiones socioemocionales, la cual explicaré los indicadores de evaluación. En esta tabla, las dimensiones son autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. En el aspecto comparto intereses personales y opiniones a mi familia y compañeros de trabajo, las preguntas son: ¿qué tanto estoy cuidando este aspecto en mi persona? ¿Cómo puedo mejorar mi cuidado personal en este aspecto? Establece compromisos tangibles hacia ti mismo para lograrlo. ¿Cómo estoy implementando este aspecto con mis alumnos? Maestro Alan, describe el instrumento eje de las siguientes acciones que llevamos a cabo. En la siguiente sesión retomamos el tema y construimos una tabla donde cada integrante del colectivo
Identificó a los niños con los que tenía cierta afinidad o rechazo. La tabla se compuso de la siguiente manera. La primera columna es nombre del alumno. La siguiente columna, actitud del menor por las que se manifiestan las barreras. La siguiente columna, barrera de aprendizaje. Siguiente columna, razón por la que me genera esa actitud. Y última columna, ajustes razonables. Basada en esa misma tabla, se acordó que cada maestra se grabaría impartiendo su clase y usaría este instrumento para analizar sus interacciones con los niños y con esto generar una reflexión autocrítica. Maestra Karen, ¿cuáles fueron las dificultades presentadas y qué cambios realizamos a raíz de ellas? En la sesión 5 identificamos como colectivo que aún presentábamos dificultad para modificar nuestra práctica, ya que se observaban aspectos del control. Se nos solicitó escribir en una hoja nuestra necesidad por mantener el control y qué íbamos a hacer para soltarlos. En la sesión 6 revisamos el instrumento autoevaluación y al analizar los avances identificamos indicadores que no eran congruentes con la problemática, por lo cual las actividades se desfasaban de su intencionalidad. Reconstruimos el instrumento implementando aspectos relevantes, como lo fue las causas específicas por las cuales presente esas manifestaciones, emoción y actitud que tomo al atender al niño, qué tuve que hacer para modificar mi actitud y mi práctica educativa, cambio en mi actitud y cambio en el alumno. En el primer caso que les presentamos, pues se trata de una niña que informa todo y quiere ser la primera en todo, y esto se debe a que es hija única y tiene toda la atención en casa. La maestra, al querer mantener el control, le causa molestia y se desespera, y los ajustes razonables que se tuvieron que hacer fue asignarle tareas en específico, como sería de su equipo y la supervisora, identificar las emociones y trabajar en el marco de convivencia. El cambio en la actitud del docente fue ser comprensiva y escucharla, y el cambio en el alumno fue ser un líder positiva. En el caso 2 se trata de un niño que no obedece indicaciones y esto tiene que ver porque no tiene límites en casa. Esto provoca que desestabilice el orden del grupo, lo cual le genera a la docente estrés. El ajuste razonable que se hizo fue motivarlo y darle una estrellita al inicio de la jornada, y su reto era conservarla. La docente, para modificar su práctica, tuvo que con ese niño realizar la dinámica de la estrellita, y el cambio en su actitud fue ser más flexible y dejar de querer tener el control del grupo. Los cambios en el alumno es que se siente motivado y pone mayor atención. Maestro Jorge, ¿nos platicas cuáles fueron las conclusiones y hallazgos sobre lo estudiado en la teoría y lo que llevamos a la práctica? En general, se ha tratado de un trabajo arduo, cuyas acciones parecieran ser sencillas, pero no. Implican un nivel de reflexión y autocrítica muy profundo. He ido logrando mejoras a diversos niveles por tratarse de un trabajo en lo personal y en lo profesional, y ello hace que los resultados varíen entre cada persona. Nos ha llevado a buscar ayuda profesional en libros, en terapias ocupacionales y en diversas acciones que nos llevan a ir concientizando y eliminando las barreras actitudinales. Maestra Fanny, ¿qué otras dificultades enfrentamos? Ha sido un proceso complejo de aprender, desaprender algunos patrones de conducta, concientizar día con día nuestro actuar y modificar conductas de forma guiada y estructurada. En la mayoría de grupos ha sido más notorio un caso en particular, porque por sí mismo, cada caso implica la superación de un patrón específico, de una actitud, etc. Pero todos seguimos con la mejor disposición de seguir mejorando y aprendiendo cada día. En los niños
es donde ha sido más notoria la mejoría y los cambios. Sobre todo, son más palpables y fáciles de observar. Entre los ajustes razonables, se implementaron pequeñas acciones organizativas con estos niños desde que adoptaron el liderazgo en ciertas actividades, repartieron los materiales, se adoptaron actividades en casa o con los padres de familia que contribuyera a su integración, pero también se implementaron situaciones didácticas y actividades generalizadas.